Entonces me avisan cuando ya estén viendo mi pantalla. Ya la vemos, Nata, vemos tu pantalla. Listo, perfecto. Bueno, entonces hoy vamos a hablar sobre la línea de impermeabilización de Fiberglass. Me presento, mi nombre es Natalia Castro, yo soy arquitecta de Fiber y me acompaña mi compañera Nidia, que yo creo que ya todos la conocen. Entonces, comencemos. Bueno, estas son las 4 líneas de producto. Como ustedes saben, tenemos la línea de arquitectura y construcción con todo el tema de aislamientos térmicos y acústicos, la línea de aire acondicionado con los ductos autoportantes, la línea de industria con los aislamientos térmicos para tanques, calderas, tuberías y nuestra línea de impermeabilización con mantos asfálticos, que pues es la que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, primero vamos a comenzar un poquito con el tema de conceptos básicos de impermeabilización. Vamos a comenzar a hablar de la humedad. Pues básicamente la humedad es el vapor de agua que está contenido en toda la atmósfera, entonces es literalmente el agua en estado gaseoso y lo podemos clasificar en 4 tipos de humedades. Está la humedad relativa, en 3, humedad relativa, humedad específica y humedad absoluta. Entonces, acá la más importante y la que normalmente utilizamos para hablar sobre la humedad al interior de un espacio es la humedad relativa. Esta la medimos en porcentaje y es esa relación que existe entre la cantidad de vapor que hay en el aire. Mientras que la humedad específica y la humedad absoluta se utiliza ya para temas un poco más específicos. La humedad específica se mide en kilogramos y la absoluta en volumen. Entonces, comencé. Los conceptos, ¿por qué se origina la humedad? Entonces, esto es como lo que nos enseñaron a nosotros en el colegio del ciclo del agua. Entonces, básicamente es el calor que hace que esa agua se evapora y suba a la atmósfera y se convierta en nubes. Y después ese vapor a través de un proceso que conocemos todos que se llama condensación, pasa de estado gaseoso a estado líquido y vuelve a bajar a la tierra en forma de gotas de lluvia. Entonces, ¿qué pasa? Esta humedad, estas gotas, se posan sobre y dentro de nuestras estructuras, cubiertas, pisos, paredes, terrazas, y cuando no se controla es cuando empezamos a generar esos problemas y afectamos la vida útil de las estructuras y de los espacios en sí. Y además, estas humedades también pueden empezar a afectar la salud de las personas que habitan nuestros edificios. Entonces, ¿qué es impermeabilizar? Impermeabilizar corresponde a esa acción en donde lo importante es no dejar que en una superficie se pase este líquido de un lugar a otro. Y es básicamente cuando hay una baja permeabilidad. Y la idea es que pues usemos siempre métodos de impermeabilización que sean acordes al clima, a la temperatura y a la finalidad de nuestra estructura y de nuestro espacio. Más adelante, Nidia ya les va a contar un poco más a detalle cuáles son esas soluciones que nosotros tenemos y por qué hay unas que son específicas para determinados espacios y que funcionan mejor que otras. Bueno, vamos a hablar sobre los problemas de la humedad y por qué debemos controlar la humedad en nuestras estructuras. Entonces, hay 6 tipos de problemas distintos. Está la humedad por remonte capilar, la humedad por condensación, la humedad por condiciones meteorológicas, la humedad por filtración, la humedad por accidente y la humedad durante la construcción. Entonces, vamos a comenzar con la humedad por remonte capilar. Esta se puede explicar muy fácilmente y es como cuando desde el terreno en el que está sentado nuestra edificación empieza a subir el agua desde la cimentación y puede alcanzar hasta 1 metro, 1,50 m por encima como del nivel de nuestra estructura, y esto se empieza a ver reflejado en las paredes y empezamos a ver ese deterioro en la pintura, etc. También podemos ver la humedad por condensación. La condensación se da básicamente por ese choque de temperaturas. Cuando tenemos un espacio, por ejemplo,
está a cierta temperatura y luego entra en contacto con una superficie fría, entonces empiezan a generar estas gotitas de agua, eh, a lo que llamamos condensación. Y el problema es que esa condensación puede promover también la generación de microorganismos que en el caso, por ejemplo, que tengamos condensación en un closet, nos puede empezar a afectar la ropa, nos puede salir humedad en los zapatos, en la carpintería, y pues eso se ve muy mal y puede afectar también la salud de las personas que habitan ese espacio. Tenemos también la humedad por filtración. Esta humedad, pues es, como su nombre lo dice, se da porque haya alguna filtración de un espacio a otro. Normalmente sucede también mucho en los sótanos porque no están ni las paredes, ni la cubierta, ni el piso está bien impermeabilizada y al estar por debajo del nivel freático podemos tener este tipo de filtración. También tenemos la humedad por condiciones meteorológicas, que es una de las más comunes, que es cuando se presenta lluvia, por ejemplo, y al no estar nuestra superficie bien impermeabilizada, entonces nos empieza a penetrar directamente esa agua desde la fachada, desde la cubierta, y nos empieza a generar también problemas al interior de la edificación. Tenemos la humedad por accidente. Esto puede aparecer, por ejemplo, cuando tenemos un tubo roto eh, o algún sistema de desagüe, por ejemplo, que no nos esté funcionando de la manera correcta. Entonces el agua queda posada y también nos puede empezar a generar esa filtración. Y podemos tener humedad durante la construcción. Esto se debe a que pues muchas veces nosotros utilizamos agua en todo el proceso constructivo y es importante que nuestras estructuras se sequen completamente antes de continuar, por ejemplo, a la siguiente etapa, que es poner, por ejemplo, algún tipo de acabado de piso. A veces estos acabados no logran adherirse completamente a la superficie porque no está completamente seca. Esto también es muy importante a la hora de impermeabilizar, por ejemplo, con un manto. Si tenemos una placa en concreto, debe estar completamente fraguada. Pues son algunas de las buenas prácticas que se deben hacer a la hora de impermeabilizar, que más adelante mi compañera Nidia les va a contar. Bueno, entonces, ¿por qué es importante impermeabilizar? De acuerdo a lo que vimos, para, digamos, que minimizar los problemas que puedan tener las edificaciones a lo largo del tiempo, como las eflorescencias, el moho, los hongos, el óxido, ese deterioro de los materiales, que pues se puede traducir también más adelante en problemas de salud para las personas y también en un deterioro estético de la edificación, que pues va a empezar a perder también un valor económico. Por eso es que es importante, como desde la concepción misma del proyecto, desde ese momento en que se está diseñando, tener especificada una muy buena impermeabilización para que más adelante pues no vayamos a tener una postventa o un problema que nos empiece a afectar la edificación y nos genere un gasto mucho más grande a futuro. Estas son algunas de las patologías que pueden estar generadas por la humedad. Podemos ver los mohos, el deterioro de los materiales de construcción y en muchos casos pues la gente recurre a algún tipo de solución temporal, pero pues el agua es importante siempre tener una solución que pueda ser definitiva o a largo plazo, porque poco a poco donde hay alguna filtración, cualquier tipo de material se va a empezar a deteriorar. Y, por ejemplo, esto es muy común en edificios residenciales cuando tenemos una filtración en la placa del, eh, de los parqueaderos, puede empezar a afectarnos los carros. Entonces, hay proyectos en donde la postventa no solo va en que hay una filtración en el parqueadero, sino que tengo una gotera que está cayendo encima de mi carro. Entonces, hay que recurrir también ahí a pagar no solo el arreglo de la cubierta, de la placa, perdón, sino también del carro. Ustedes saben que el agua puede ser muy dañina cuando cae encima de cualquier tipo de material. Por otro lado, es importante tener en cuenta que pues, las construcciones tienen también
ciertos movimientos que se dan a lo largo de la vida útil de la misma y por ende es importante utilizar impermeabilizantes que nos, digamos, que puedan soportar esos movimientos. Normalmente las estructuras eh, tienen movimientos como el de la contracción por secado, eh, a veces la mezcla del concreto o del mortero no está bien hecha, entonces podemos tener problemas de fisuras, de grietas. También están los movimientos por el asentamiento de la estructura, que esto en cualquier tipo de estructura va a pasar. Y también los cambios de la temperatura pueden hacer que algunos materiales se dilaten o se contraigan. Y ya también problemas de construcción que pueden sufrir es cuando, por ejemplo, no dejamos las juntas constructivas, no hay juntas. Eso quiere decir que el edificio está concebido como una masa total y pues es mucho más difícil que se pueda mover sin tener las grietas. Cuando nosotros digamos que tenemos un edificio que tiene sus juntas constructivas, que está separado, puede permitir ese movimiento mucho más fácil sin generar las grietas. Por otro lado, cuando sí tenemos las juntas, pero tenemos un sello deficiente, también podemos generar problemas en donde más adelante, en el caso de una lluvia, nos puede empezar a generar problemas de humedad y filtración. Y pues también está el exceso de viento durante la construcción que puede causar grietas plásticas. Bueno, existen varios sistemas de impermeabilización. Está el sistema de impermeabilización integral, que es cuando desde la concepción, por ejemplo, de la mezcla de nuestras placas o de nuestros morteros, utilizamos algún tipo de aditivo que es impermeabilizante, que ya hace que nuestra estructura quede impermeabilizada como desde la mezcla. Pero también existen los impermeabilizantes de superficie que ya se aplican ya como un recubrimiento superficial. Aquí están los mantos, las láminas, las membranas, las pinturas, los acrílicos, y pues que los podemos aplicar en diferentes tipos de estructuras para protegerlos del agua. También tenemos los sistemas de impermeabilización que son en frío, como las emulsiones, las telas, la pintura bituminosa, y los que son en caliente, los termofundidos, como las membranas asfálticas. Bueno, entonces vamos a hablar de un componente importante que tienen ahora varios mantos de Fiberglass, que es el Flextron Pro, que es un material que nos ayuda muchísimo a esas fuerzas de tracción, elongación y punzamiento que pueden surgir por los movimientos que tienen las estructuras. Y por lo tanto hace que podamos utilizar estos mantos sin importar las altas o las bajas temperaturas del lugar que estemos impermeabilizando, y podemos lograr elongaciones de hasta un 50%. Entonces, algunos de los beneficios son pues esa evolución en el desempeño, espesores reales, porque si compramos un manto de 3 milímetros o de 4 milímetros, significa que no va a perder ese grosor a lo largo del tiempo, va a tener mayor durabilidad y por tanto una vida útil mucho más larga. Entonces, ¿qué nos diferencia? Como lo veíamos, podemos soportar los movimientos estructurales, fisuras y grietas de hasta 5 milímetros. También podemos soportar hasta 50% la elongación. Entonces, acá ahora les voy a mostrar una imagen. Nosotros podemos soportar ese movimiento de la estructura tanto cuando se dilata como cuando se contrae, y por lo tanto podemos aplicarlo en diferentes tipos de clima, en temperaturas hasta de 60 grados. Y los mantos también son muy resistentes a las granizadas, no se perforan fácilmente por la caída de objetos como por ejemplo el granizo. Entonces, bueno, normalmente lo que sucede con varios materiales es que a bajas temperaturas, por ejemplo, el concreto se puede comenzar a, eh, a encoger, a contraer. Y en altas temperaturas lo que hace es que se dilata.
Entonces acá abajo podemos ver una gráfica en donde hay varios tipos de materiales, pero este Flextron Pro nos va a permitir un mayor rango de servicio eh, cuando hay esos movimientos de tracción y de dilatación. Entonces, acá podemos ver en la imagen de la izquierda que cuando nuestros mantos están en una superficie que se empieza a dilatar o a contraer, el manto tiene esa propiedad de elongarse y al contraerse queda de la misma manera, recupera su estado original. Entonces, ni se adelgaza ni se forman montañas, como si se forman en algunos otros mantos que tienen otro tipo de refuerzo. Entonces, acá podemos ver que el manto con los movimientos, cuando la placa se empieza a dilatar, se pueden adelgazar y pues están perdiendo aquí propiedades o también empiezan a generar estas montañas cuando la placa se contrae. Y además, dependiendo de los mantos que utilicemos y de su acabado, podemos también tener o ayudar a mantener un confort térmico al interior de nuestras edificaciones. Nosotros tenemos un manto como el metalé, que tiene ese como acabado de un aluminio puro, que tiene un valor de emisividad muy baja. Entonces nos puede ayudar a mantener las construcciones frescas, confortables y tiene una reflectividad alta. Entonces los colores oscuros, como negro, nos van a absorber todo el calor, mientras que cuando tenemos este color ya más en aluminio, más claro, nos va a ayudar a reflejar eh, ese sol, los rayos y no nos va a ingresar al interior de nuestras edificaciones. Entonces, podemos tener también el aislamiento térmico de entre 6 y 8 grados, que realmente en climas cálidos cualquier grado que uno pueda disminuir, pues es bastante importante. Y ya vamos a empezar con el portafolio y de ejemplos de aplicación y ya Nidia entonces les va a empezar a explicar ese tema. Entonces te dejo Nidia para que continúe. Ok, buenas noches, ¿me escuchan todos? Sí, ¿Me te escuchas, escuchamos. Nata? Ok, listo, Sí, vale. Ok, entonces para continuar, pues hacemos como un breve resumen, digamos, del por qué nosotros arrancamos conociendo la tipología de las humedades y de conociendo las características que tienen nuestros productos. Es porque aquí suele pasar mucho como en la vida real, es que nosotros debemos aprender a identificar el tipo de humedad que se puede presentar en una construcción y sobre ese tipo de humedad poder clasificar el producto que se debe utilizar idóneamente para este tipo de casos, ¿sí? Pasa como el tipo de cuando nosotros vamos al médico, obviamente él escucha, digamos, nuestros síntomas y sobre los síntomas obviamente nos receta. Eso pasa igualmente en el sistema constructivo, ¿sí? Debemos conocer qué tipo de humedades se están manejando y sobre eso nosotros tenemos un portafolio idóneo que podemos ofrecer, obviamente para evitar lo que mencionaban hace algún momento Natalia, evitar como la postventa o evitar que realmente no utilizamos el producto para el tipo de humedad y obviamente no estamos obteniendo los resultados que queremos. Dentro de nuestro portafolio debemos conocer las características, o queremos darles más bien a conocer las características que tienen nuestros productos. En nuestra línea de impermeabilización, el papel importante de nuestro portafolio obviamente es formar una barrera para evitar el paso del agua, ¿sí? Como foco principal. Pero adicional a eso, con la línea de nuestros mantos, no solamente estamos ofreciendo esa barrera para evitar el paso del agua, sino que también vamos a ofrecer un confort térmico. ¿Y cómo lo logramos? Pues teniendo en cuenta la clasificación que tenemos en nuestro portafolio, los podemos ofrecer con los mantos que ustedes pueden observar en esta diapositiva. Los mantos con foil de aluminio de la familia Fiberglass ofrecen un confort térmico. ¿Por qué? Porque el foil de aluminio, al quedar expuesto a intemperie, los rayos del sol pegan al foil de aluminio, rebota la temperatura y me ayuda a disminuir esta temperatura en interior para ofrecer espacios más frescos. Eso es lo que ofrece el portafolio en foil de aluminio.
Los mantos que nosotros tenemos y ofrecemos dentro de nuestro canal, que ustedes los pueden encontrar como producto regular y con inventario en el patio constructor, es el manto metal FL 100BS. Ese es un manto que tiene una propiedad de 3 milímetros de espesor. Viene con una vida útil. Hablamos de vida útil de este material porque somos fabricantes, ¿sí? Al ser fabricantes damos vida útil. La garantía también está muy asociada hacia la mano de obra, hacia la persona que se contrata, ¿vale? Aquí podemos ver casos puntuales de los acabados que tenemos nosotros en proyectos puntuales. Podemos ver la reflectividad que ofrecen nuestros mantos Cofoil de aluminio para garantizar esas propiedades térmicas en exteriores. Otro beneficio, aparte del confort térmico, manejamos otra gama de materiales de mantos que nos ofrecen un confort acústico, ¿sí? Este confort acústico lo logramos por medio de materiales que vienen con un acabado en granulado. Nata, si quieres pasa a la siguiente. Ofrecemos unos materiales con unos acabados granulados que nos permiten que en el momento en que estos materiales en acabados granulados queden expuestos a la intemperie, cuando viene contacto de lluvia o tenemos impacto de lluvia, nos ayuda a reducir el impacto de lluvia, ¿sí? En todo lo que tiene que ver relacionado con cubiertas, al impacto de lluvia o también al ruido aéreo. Podemos llegar a controlar ese ruido aéreo. Obviamente, si ya contamos con un proyecto donde nos determinen específicamente que tienen que llegar a un punto acústico, pues obviamente ya estamos hablando de dos combinaciones, acústicas y térmicas, pero acústicas, pero debemos conocer realmente cuál es en su momento la prioridad en el proyecto, ¿sí? Pero esa es una de las propiedades que ofrecemos con estos mantos. Los podemos conocer como mantos Pietra. El manto Pietra viene con un acabado granulado en la línea y en la gama que ustedes pueden observar en la diapositiva. O también tenemos el manto Protector. Ese es un material que viene con un acabado arenado solamente en color gris. Dale, Nata. Listo, Nata. Siguiente. Aquí podemos ver uno de los acabados que nosotros tenemos con los mantos que mencionaba anteriormente y aquí podemos observar cómo se conforman en su proceso de fabricación, cómo están compuestos nuestros mantos, el paso a paso, ¿sí? En su proceso de fabricación. Entonces vemos en la primera parte que ellos tienen inicial, primero un polietileno flamable. Este polietileno, cuando ustedes ven el material a contacto, dice fiberglass. El siguiente paso es el asfalto modificado con los polímeros que le permite que el manto pueda, que el asfalto sea flexible. Luego de allí, en el tercer paso, vemos el refuerzo en la fibra de vidrio o poliéster, porque tenemos ambos refuerzos, fibra de vidrio y poliéster. Y por último, otra capa más de nuestro manto modificado. Entonces vemos que hay un sándwich. ¿Qué nos vamos a encontrar dentro del portafolio? Uno, que hay mantos con acabado negro. Dos, hay mantos con acabado en foil de aluminio. O tres, o hay mantos acabados granulados o gravillados. Dale, Nata. Siguiente. Nata, ¿me escuchas? Dime. Ok. Si quieres de pronto mutear tu micrófono, porque se Espérame, está me salgo porque escribiendo lo al chat que hay intenté. ruido. Espérame un segundo, ya me... Ok, listo. Vale, mejor. Entonces, mencionábamos, espérame que se salió. Listo, ok. Mencionamos, ya conocimos el paso 1 a 1 de cómo está constituido, ¿cierto? Cómo se conforma nuestro manto asfáltico, ¿cierto? Nata, si quieres, devuélvete.
Ya conocimos cómo está constituido nuestro manto asfáltico, ahora vamos a conocer la clasificación y cuáles son los mantos que tienen alma central en fibra de vidrio. Los mantos central en fibra de vidrio, tenemos el manto protector, ¿sí? Que es un manto con un acabado en fibra de vidrio. Tenemos el manto FG200, el manto FL100, que es un manto con foil de aluminio, pero su alma central también es en fibra de vidrio. Y sobre esto podemos decir que son mantos que cuentan con una tecnología Frextron y que pueden tener muy buen desempeño en cuanto a la resistencia a la humedad, y el refuerzo en la fibra de vidrio ofrece una alta durabilidad a la resistencia. Si recordamos los que nos mencionaba Natalia, esta tecnología nos permite que los mantos puedan ser unos mantos multiclima, ¿cierto? Lo podemos aplicar en un clima de 0 grados a 60 grados de temperatura. Adicional a ellos, ellos no tienen una dispersión de asfalto cuando nos encontramos que hay movimientos estructurales y que se estiran y se encogen. Ellos no tienen una dispersión, haciendo que el manto pueda tener una vida útil garantizada, sin dispersión. Dale, Nata, el siguiente. Es que creo que se demora en pasar de una diapositiva a la otra. Dale, Nata, pásalo. Listo. Dentro del refuerzo en poliéster ya nos vamos a encontrar mantos como el 500XT, el manto P Pro y el manto P Inhibitor. Estos son mantos que ya están clasificados dentro de la línea para un tráfico pesado. ¿Qué quiere decir? Cuando yo necesito impermeabilizar un parqueadero o necesito darle un acabado duro o vamos a tener un tráfico peatonal, es fundamental conocer también el tipo de tráfico que se va a manejar en un sistema de impermeabilización, para así sobre eso poderle recomendar lo que les decía inicialmente, el manto idóneo. Entonces, aquí pasa, Nata, vamos a encontrarnos con unos casos puntuales donde hacemos obviamente unas observaciones y hacemos como unos tips dentro de los procesos de la aplicación del material para que tengan buen desempeño. Aquí vemos los mantos en poliéster, lo que les mencionaba, en parqueaderos y en zonas de tráfico peatonal. Sabemos que todos los mantos están diseñados, lo que les mencionaba, para poder ser usados en áreas de acuerdo a la necesidad, pero en estos casos puntuales, cuando los manejamos en parqueaderos, sí es súper fundamental tener, digamos, las recomendaciones que damos nosotros de fábrica para que el asfalto no entre en contacto con los acabados duros. Dale, Nata. Siguiente. Para poder tener un buen desempeño y en ejecución en obra, pues yo creo que si aquí ya hay más de una persona instaladora, pues obviamente conoce que los procesos de instalación para trabajar un manto con soplete, pues las herramientas ya sabemos que es la pipeta, la manguera, el palustre, el cuchillo, el flexómetro, brocha, escoba, y obviamente no cabe pues resaltarles el equipo de seguridad, ¿no? Pues ante todo la seguridad, pues decimos que si es proyecto como tal, los guantes, casco, gafas, el arnés, si estamos en una parte en alturas, el equipo de trabajo y el extintor de incendios. Dale, Nata. Siguiente. Los pasos fundamentales para una correcta impermeabilización. Nosotros debemos tener en cuenta que la mayoría de fallas en nuestros sistemas o en cualquier sistema de impermeabilización están dados en un mal proceso de alistamiento de la superficie. Más de un 60 o un 70% de los productos fallan porque no tenemos en cuenta el paso a paso, ¿sí? Y pues ya digamos que en últimas decimos es que el producto que me ofreciste es un producto de mala calidad, pero cuando entramos a hacer un diagnóstico de cuál fue el paso a paso, independientemente del material que ustedes vayan a utilizar para formar una barrera contra el agua, es tener en cuenta estos 5 pasos fundamentales. El primero, pues preparación de la superficie, venimos con un tema de imprimación, luego la impermeabilización, el acabado final y de últimas el mantenimiento. Dale, Nata. En el primer paso de preparación de la superficie,
pues ya que debemos tener en cuenta como tal que las superficies deben estar completamente limpias, secas, fuera de mugre, grasa, polvo, cualquier residuo suelto que pueda impedir la adherencia de mi membrana asfáltica, ¿cierto? Em, siguiente, Nata, cualquiera que vaya a impedir la adherencia de mi sistema y pues adicional, pues también debemos tener en cuenta lo que viene relacionado con las pendientes, ¿sí? Debemos tener unas pendientes como mínimo del 2% porque normalmente cuando se funde una placa, el sifón queda en un costado, pero la pendiente queda al otro extremo, entonces debemos garantizar que los empozamientos deben ser eliminados. Aquí la otra parte es verificar las medias cañas, eliminar ese ángulo recto, ¿sí? Que podemos encontrar entre la superficie horizontal o vertical. Normalmente, ¿cómo se ejecutan estas medias cañas? Con un mortero, pero pues debemos esperar su proceso de secado de fraguado. En nuestra línea Fiberglass, nosotros ofrecemos una frescasa, perdónenme, una media caña que nos funciona como un producto en fibra de vidrio. Vienen unos taquitos, esos taquitos se colocan en intermedio de piso y muro, elimina el ángulo muerto, ¿sí? Elimina el ángulo y adicional estamos optimizando tiempos muertos de secado cuando lo hacemos convencionalmente con un mortero. Ya tenemos el tema de las medias cañas, ¿sí? Ya tenemos el tema de los desagües. Los desagües también cumplen un papel muy importante. Todo el tema de tratado de sifones es súper importante formar y sellar. Las grietas o fisuras normalmente siempre tienen que ser tratadas en lo posible con productos flexibles para que no se vuelvan a totear. Adicional a eso, pues debemos verificar las condiciones del sustrato. Aquí podemos ver un ejemplo puntual donde vemos que es una cubierta con un acabado duro y vemos que le han hecho reparcheos, que la han maquillado por donde de pronto ellos creen que ha venido siendo los problemas de filtración, pero aquí ya vemos los paso a paso que incluye la reparación de la superficie y cuando encontramos obras con este tipo de casos puntuales, como fabricantes decimos, no reparché porque la naturaleza la hago es buscar la salida y estos son casos puntuales donde podemos ver que no hemos llegado al problema como tal. Entonces, ¿qué nos obliga a hacer? A que tenemos que levantar por completo, Nata, si quieres, pásala, donde tenemos que levantar por completo la impermeabilización que ya se encuentra en mal estado y empezar a hacer una muy buena ejecución de alistamiento de la superficie. Nata, ok. Aquí vemos lo que yo les mencionaba, el retiro del recubrimiento anterior, venimos en todo el proceso de levantamiento del acabado duro. Aquí dentro del proceso del alistamiento, obviamente se hacen las correcciones respectivas de grietas, fisuras, vemos cómo se están rematando las medias cañas, cómo se está realizando la limpieza de la superficie, las limpiezas adecuadas, vemos el tema de los tratamientos de las salientes y de los remates. Y aquí ya entramos en el proceso como tal de la ejecución de la imprimación. Debemos tener en claro que el concepto de imprimación es formar un puente de adherencia entre mi placa y el impermeabilizante. ¿Cómo logro yo esa imprimación? Nosotros manejamos nuestra emulsión FL50. Esa es una emulsión que la diluimos en proporción 1:3, una parte del producto por 3 volúmenes de agua. Mezclamos muy bien y aplicar. Algo muy importante y una característica que tiene nuestra emulsión asfáltica es que ya no debemos esperar un promedio de 12 a 24 horas para empezar a aplicar nuestra membrana asfáltica, sino que simplemente yo la dejo secar por 2 horas y listo, ya empiezo a realizar el proceso de instalación de mi manto. Entonces, eso es un producto mejorado, ¿sí? Es un producto mejorado en cuanto a rendimiento y a secado. Dale, Nata. Aquí ya vemos la base como tal de todo el proceso de imprimación y vamos a arrancar con el proceso de la ejecución de nuestra membrana asfáltica. La idea es que cuando se vaya a realizar el proceso debemos tener en cuenta es que primero
Antes de sopletear el manto, debemos cortar, empezar a cortar las tiras, verificar, hacer las mediciones respectivas teniendo en cuenta la media caña. Después de que hacemos esas mediciones de un costado a otro costado, es hacer los cortes, se realizan los cortes, las mediciones y empezamos el proceso de instalación de nuestro manto de sentido contrario a la pendiente, de abajo hacia arriba. Es el proceso de ejecución. Nuestros traslapos son recomendados para manejar, en nuestro caso, la referencia que nosotros manejamos con Sodimac, estamos manejando un traslapo de 8 centímetros. Esos traslapos, obviamente, en su momento de ejecución, se debe garantizar un muy buen sello cuando estamos haciendo el proceso de ejecución con el soplete y pues la herramienta que utilicemos en ejecución para hacer los sellos respectivos. Dale, Nata. Siguiente. Aquí obviamente lo que les mencionaba, el tema de los remates, de los desagües, se deben tener en cuenta. Los sellos son súper importantes porque al ser mantos que son trabajados con soplete, el sello es una de las es una parte importante del éxito de la impermeabilización. Siguiente. Nata, siguiente. Inicialmente cuando pues nosotros hablábamos en una de la parte de la diapositiva que teníamos un polietileno, ¿cierto? En la parte, en el proceso de fabricación de cómo iba el orden de nuestras membranas asfálticas, mencionábamos un polietileno y si ustedes ven nuestros mantos, cuando tienen contacto con ellos, viene la palabra fiberglass. Ese es un polietileno que nos ayuda también a tener un control en el momento de sopletear. Si vamos a hablar de una distancia adecuada, nosotros le estamos dando que debe ser aplicado a 45 grados, ¿sí? Adicional a eso, si también lo estamos hablando a distancia, tiene que ser una distancia promedio de 30 centímetros. ¿Y por qué les mencionaba el polietileno? Porque cuando yo empiezo a sopletear y tengo mi llama en color azul, que es lo que siempre se recomienda que sea la idónea, que la llama esté en color azul, yo empiezo a sopletear y simplemente cuando veo que ese polietileno se derrite, ya listo, ya tenemos súper listo para poder sentar nuestro manto. No tenemos que estar ahí súper pegados, pegados, pegados a que hasta que el manto se derrita o gotee, no, porque pues ahí obviamente lo que estamos haciendo es quemando el manto más no flamear. Entonces, eso es algo fundamental que se debe tener en cuenta. Tenemos casos puntuales que cuando los sopletean y son mantos con foil de aluminio y les pegan mucho el soplete, el aluminio se pone completamente café, que quiere decir que hubo un exceso de temperatura y lo dejaron mucho tiempo. Aquí vemos el tema de tuberías y regatas. En el tema de los remates vemos cómo se hacen las regatas, ¿cierto? En el muro. Es importante que el manto, cuando esté siendo en su proceso instalado, el manto, al ver, vemos la regata, ¿cierto? Que está ahí formada en muro, en nuestro manto debe quedar embebido en esa regata para que no nos vaya a quedar un efecto gotero. Por eso siempre se recomienda hacer el tipo de regata con discos diamantados y las tuberías, también las salientes, es súper importante tenerlas en cuenta en el proceso de ejecución en la impermeabilización. Dale, Nata. Aquí vemos obviamente casos puntuales de obras ya ejecutadas. La primera diapositiva, obras ejecutadas con acabado en foil de aluminio. También tenemos áreas rematadas como materas. Obviamente manejamos el portafolio para trabajar todo el tema de jardineras. Dale, Nata, pásalo. Siguiente. Es que creo que se demoran en pasar. Otra de las características que podemos y tener en cuenta es que también impermeabilizamos o tenemos portafolio para trabajar bajo cubierta, bajo teja, ¿sí? Inicialmente siempre se tienen estos tipos de acabados y vienen muy asociados a mantos negros o a mantos en acabado granulado. ¿M? Dale, Nata. Siguiente.
Ok, aquí inicialmente em, hacemos énfasis de que todo tipo de impermeabilización debe estar protegida contra los rayos del sol. Sabemos que el asfalto es un material que no puede quedar expuesto a intemperie, ¿sí? Un asfalto que no esté protegido al quedar expuesto a intemperie, obviamente va a perder sus propiedades, va a tener un proceso de oxidación y al tener ese proceso de oxidación, él se empieza a craquelar y a levantar. Por eso es importante que todo sistema de impermeabilización tiene que estar con un acabado final, bien sea un manto con foil de aluminio si la superficie va a quedar expuesta a intemperie, o si yo tengo una cubierta que va a quedar con un acabado duro, también debe ser protegido. Siguiente, Nata. Se demora mucho en pasar. Siguiente. Es que no sé se queda. Listo. Aquí lo que decíamos y lo que les mencionaba a tener en cuenta cuando manejamos esos acabados final, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo un manto con acabado negro, pues obviamente tengo que aplicar pintura bituminosa porque sé que no puede quedar expuesto a intemperie. Cuando trabajamos mantos autoprotegidos con arena, por ejemplo, los arenados o los gravillados en su traslapo, ellos tienen que tener un acabado en una pintura acrílica. Es lo recomendado cuando se trabaja el traslapo, me queda la liniecita negra, es importante dejarles el acabado con una pintura acrílica. Los mantos autoprotegidos con foil de aluminio, pues viene con su pintura bituminosa en traslapo. Los granulados y minerales, lo mencionaba, con un acabado en pintura acrílica solo en traslapo. Y en el acabado duro, importantísimo, señores, importantísimo. Cuando nosotros vamos a hacer una impermeabilización, en el caso de un parqueadero, en un caso de un tráfico peatonal, siempre es importante manejar un aislamiento. O sea, ya conocemos el alistamiento, hicimos la imprimación, aplicamos el impermeabilizante y es un parqueadero, entonces lo que debemos realizar es colocar un polietileno, un plástico del espesor más grueso que del calibre que ustedes más grueso puedan encontrar en el mercado, lo instalamos sobre nuestro manto y de ahí sí procedemos a poner el acabado duro. Puede ser un mortero que puede tener un espesor de 3 a 4 centímetros de espesor. Es lo que nosotros recomendamos. Ojo que cuando estamos hablando de un acabado duro, como en el caso de un mortero o de un concreto, nosotros damos un tema estimado en centímetros de 3 a 4 centímetros, pero obviamente cuando ya son obras muy grandes, cuando son áreas que superan más de los 1000, 2000 o 3000 metros cuadrados en adelante, quien determina el espesor de ese piso duro es el calculista estructural, ¿sí? Pero nosotros damos un rango como mínimo de 3 a 4 centímetros de espesor, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué se debe colocar este aislamiento cuando se trabaja acabados duros? Porque yo no puedo dejar que mi concreto o mi mortero tenga contacto directo con mi manto asfáltico. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro manto está diseñado con unos polímeros y con unos aceites. ¿Y qué pasa? Cuando yo tengo mi concreto o mi mortero y él empieza a tener su proceso de secado, él lo que hace es agarrar esos aceites y esos polímeros y empieza a deshidratar el manto, empieza a generar un envejecimiento, una oxidación. Y obviamente al generar ese envejecimiento o esa oxidación, él pierde sus propiedades y al perder sus propiedades, pues obviamente no va a tener el desempeño que se requiere en la obra y pues obviamente tampoco vamos a tener la vida útil que ofrece el fabricante. ¿Listo? Aquí como acabados duros, este es un centro comercial muy conocido, Ventura Terrero Soacha. Eso fue un proyecto que se trabajó bicapa, quiere decir que se manejó doble capa de manto, una inicial que fue con el manto 500 XT, que es un manto en alma central en poliéster color negro, y de últimas vemos un acabado granulado que se realizó con el manto Pietra. El manto Pietra es de nuestra línea robusta que viene y está diseñado para quedar expuesto a intemperie con un acabado granulado, ¿sí? Para tráfico moderado. Los mantenimientos, es importante poder tener en cuenta los mantenimientos de una impermeabilización. Nosotros los tenemos clasificados en tipo preventivo, correctivo y reimpermeabilización. Preventivo, ¿qué quiere decir? Que yo estoy
si, por ejemplo, el manto me dice que tengo que hacerle mantenimiento cada año, pues lo que tengo que hacer es la limpieza de la cubierta, los canales, las bajantes, y para mantos con foil de aluminio, pues sabemos que en su traslapo vamos a manejar un acabado en pintura bituminosa. Correctivo, ¿qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, ya he detectado dónde está la filtración y me permite hacer la reparación, pues hacemos la reparación en forma de sobre con nuestro manto asfáltico, pero siempre y cuando estemos seguros de que ahí está la filtración. Y el tema de reimpermeabilización, que quiere decir que yo ya tengo una impermeabilización que lleva muchos años, ¿sí? Que no le he hecho ningún tipo de mantenimiento y que tengo todas las goteras y todos los pasos de agua. Entonces, en este caso, nos dice que tenemos que levantar por completo y volver a aplicar un sistema de impermeabilización acorde, pues para que pueda funcionar sin generar reparcheos, ¿vale? Dale, Nata, siguiente. Aquí era algo de lo que les mencionaba, en tema de los mantos con acabado final en foil de aluminio, decimos que el mantenimiento, pues la revisión de los traslapos, aplicar la pintura bituminosa, o si es un manto que es arenado o gravillado, pues la pintura acrílica, la limpieza de los desagües, de las bajantes. En el caso de nosotros, para los mantos que tienen un acabado final, que están autoprotegidos, normalmente recomendamos que se hagan los mantenimientos cada 18 meses, ¿sí? Cada 18 meses tenemos que hacer las revisiones, obviamente también tener en cuenta las temperaturas, ¿sí? Teniendo en cuenta las temperaturas que se estén manejando dependiendo de la ciudad donde se encuentre el proyecto o la ejecución de la obra. Nata, ¿me regalas proyección? Ahí está, ahí va la presentación, porque los Ok. otros son dos. Entonces, esas son, digamos que las características principales que tienen nuestros productos en cuanto a la línea de impermeabilización. No sé si tú, si quieras abrir la línea para habilitarles audio, si hay preguntas, dudas, inquietudes al respecto. Hola. Voy a verificar el chat, si de pronto por medio del chat hay preguntas, dudas o inquietudes. Edgar tiene la mano levantada. Edgar Guarín. Buenas noches para Buenas todos noches, y don Edgar. todas. Eh, Quisiera saber si ustedes manejan los mantos eh, para instalación en frío. Sí, sí, señor. Nosotros tenemos una línea que es el manto sin llama, pues obviamente todavía no está codificado para Sodimac. Estamos en esa transición de poderlos codificar, no como producto regular. Obviamente, cuando les menciono producto regular, ¿qué quiere decir? Que ustedes llegan a tienda, lo ven y pueden llevarse las unidades que requieran. No, aquí es que los vamos a empezar a manejar sobre pedido, ¿sí? Que están codificados y que en algún momento ustedes pueden hacer la consulta o también por Marketplace. Entonces, la idea es que se pueda ampliar ese portafolio, pero sí los tenemos. Don Correcto, muy Edgar, y se amable. manejan en dos presentaciones, manto sin llama en negro y manto sin llama con foil. Ay, disculpe, el nombre del segundo, ¿cómo es? Manto sin llama, es manto sin llama. Ah, mantos. Sí, sí, señor. Igual en el chat yo voy a dejar mi correo electrónico para que ustedes cualquier duda, inquietud o si tienen algún requerimiento o si van a realizar alguna compra puntual, pues con mucho gusto me escriben. Yo les puedo indicar cuál es el código, el SKU, para que puedan realizar su compra. Igual ustedes saben que también la plataforma por internet pueden hacer sus compras, ¿vale? Mil gracias por la información. Ok. Jesús Sí, también hola. tenía otra pregunta. Sí, hola, buenas noches. ¿Me escuchas? Por favor, Sí, me don confirma. Jesús.
Sí, Sí, señor, te señor. escuchamos. Muchísimas gracias. Soy Jesús María Ospina, estoy hablando desde la ciudad de Bogotá y tengo dos preguntas. La primera, cuando se hace el montaje de estos mantos que tienen foil para el manejo de la temperatura, se dice que es de 45 grados aproximadamente. ¿Qué consejo dan ustedes para uno poder controlar esa llama? Porque decía la niña expositora que hay momentos en que se quema tanto que aparece manchado de color café el foil. Entonces, un consejo así como práctico para uno poderlo aplicar. La segunda pregunta es, en el conjunto donde residimos, tenemos un tanque subterráneo gigante que es el que nos provee el agua a todos los apartamentos. Es un tanque bastante antiguo y a este tanque ya le han hecho varios tratamientos colocándole unas películas, creo que se llaman mallas, algo así que le han colocado. Y en este momento estamos en ese proceso de renovar ese sistema porque pues el tanque tiene fisuras, tiene ya levantado esta malla, el agua que ya nos está llegando a los apartamentos es un estado bastante lamentable, tanto así pues que prácticamente el agua que se consume para alimentos es agua de botella o de bolsa. Entonces quisiera saber si ustedes tienen algo para ese tipo de situaciones que sea muy recomendado, que sea de larga durabilidad, de una, entre comillas, fácil aplicación y que nos permita tener tanque por unos cuantos años más. Muchas gracias. Ok, listo, don Jesús. Entonces vamos con la primera inquietud. ¿Qué es lo que pasa? Digamos que eso ya es como técnica del proceso de instalación. Cuando tú estás trabajando la boquilla, ¿cierto? Él viene con un botoncito donde tú empiezas a graduar la llama. Obviamente, yo tengo que manejar una fuerza en llama que ya sea, la estrategia es que sea de color azul, uno. Porque cuando tú lo dejas muy bajito, la llama es amarilla. Esa llama no nos sirve para instalar, porque al ser tan bajita, no sale con la fuerza y lo que hace es que, como está tan chiquita, al pegarlo mucho al manto, lo que vamos a hacer es quemarlo. Dos, abrimos la boquilla de tal manera de que me genere llama azul, ¿cierto? Al tener la llama azul, quiere decir que ya está listo y que tiene la temperatura adecuada para empezar a trabajar el manto. Y cuando yo lo voy a empezar a trabajar, obviamente yo desenrollo en el momento en que empiezo a desarrollar el manto hacia el pecho, ¿cierto? Porque yo tengo el manto y lo voy desenrollando hacia el pecho, voy sopleteando a una distancia promedio de unos 30 centímetros. Voy desenrollando y voy sopleteando, ¿sí? La clave es que en el polietileno, apenas se desaparezca ese polietileno, voy desenrollando y voy sentando. Esa es la técnica, ¿sí? Y ahí estoy garantizando, no lo voy a pegar al montón, manejo mi llama azul, desenrollo hacia mi pecho, lo menciono así, esa es la forma, voy desarrollando hacia mi pecho y voy haciendo las esa es la clave, digamos que para la segunda, para tanques, digamos que ofrecemos los mantos, pero siempre y cuando se manejara por la parte externa del tanque. Estamos hablando de un tema de agua potable, ¿sí? Nosotros en este momento no contamos dentro del portafolio, estamos continuando, porque ese es el proceso, poder generar innovación dentro de nuestro portafolio de impermeabilización, pero en este momento no contamos con un material que, digamos, que pueda que le podamos recomendar. Conozco muchos en el mercado, sí, se pueden, conozco muchos en el mercado, pero dentro de nuestra línea no tengo material para poderle ofrecer. Tenemos dentro de nuestro grupo Sangobain una empresa que se llama Weber. Esta empresa Weber trabaja con productos a base cementicios que nos pueden generar recubrimientos impermeables, ¿sí? Ahí lo que puedo hacer es que en el chat yo le puedo dejar mi correo y pues obviamente verificamos cuál producto, digamos que en esta línea puede ser la idónea, ¿vale? Ok, muchísimas gracias. Ok. ¿Tenemos alguna otra manito más levantada? No veo. ¿Hay alguna otra pregunta para finalizar? Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Mi nombre es William Muñoz. Quisiera preguntarle, porque he visto muchos inconvenientes en la parte de los que llevan foil
que al pasado de un año ya empiezan a tratar de separarse de la misma tela asfáltica. Ok, William, cuando tú mencionas de la tela asfáltica, ok, tú tienes la membrana y detectas que el foil empieza a desprenderse del asfalto, o sea, de la membrana. El aluminio, que es el que se encarga de proteger los cambios de Sí, temperatura para protegerlo, es el que empieza a presentar ese problema de aislamiento. Se trata de ir aislando del foil. ok, empieza a tener un desprendimiento. Pues bueno, digamos que en nuestro caso factor, nosotros en nuestros mantos con foil de aluminio manejamos una vida útil de 10 a 12 años, obviamente haciendo sus mantenimientos anuales o cada 18 meses dependiendo de la Sin temperatura. tráfico. Exacto, pero eso no debería pasar. O sea, que se te desprenda a ti un foil de aluminio de su asfalto y que empieza a tener desprendimiento, no puede pasar. Puede ser también muy asociado a lo que mencionábamos anteriormente. Puede tener de pronto alguna fuente de temperatura que genere desprendimiento uno, que no se hayan hecho los mantenimientos respectivos en el traslapo, ¿cierto? Que empieza a tener un desprendimiento y un levantamiento, eso puede ser también una causal de desprendimiento porque no se han hecho los mantenimientos de acuerdo a lo que va asociado a la ficha técnica, puede pasar esos desprendimientos, pero puntual, digamos que esos son los casos, pero que tú veas y que ya en toda la parte plana haya desprendimiento, pues ahí digamos que ya se tiene que tener un soporte hacia la parte técnica de verificar el lote, porque pues obviamente hay muchos en los procesos de producción puede pasar que pueden haber lotes que puedan tener fallas, pero esas fallas no se ven asociadas después de un año o al año. Eso puede pasar en un mes o a los 2 meses cuando hay fallas de este tipo de casos. Entonces puede estar muy asociada hacia el tema del mantenimiento que se empieza a desprender o a levantar porque el manto ya empieza a tener un proceso de oxidación, se empieza a levantar el foil, a desprender. Puede ser ese caso puntual. Bueno, otra pregunta que estoy viendo aquí en el chat, nos preguntan el manto, ¿qué tanto empozamiento puede resistir? Realmente, como hablábamos sobre las buenas prácticas, al momento de impermeabilizar es importante revisar los pendientes, que no haya en este tipo de empozamientos, porque como mencionábamos ahorita, nuestros mantos no funcionan, por ejemplo, o no son el impermeabilizante ideal, por ejemplo, para tanques. Es decir, para espacios en donde haya una acumulación constante de agua y esto es lo que ocurre con los empozamientos. Entonces, sí o sí es importante eh, hacer esos mantenimientos, revisar que no estén los empozamientos, porque en caso de que estén, nos toca revisar las pendientes y hacerle un tratamiento a nuestra placa para que no siga existiendo ese empozamiento. Entonces, de por sí, pues el manto nos va a ayudar a que no se empiece a filtrar, pero si es un empozamiento que perdura a lo largo del tiempo, pues sí va a afectar el manto. Y aparte de eso, que genera una afectación, pues obviamente está el empozamiento, ¿sí? Y al estar haber presencia del empozamiento, pues ¿qué va a pasar? Que el manto se va a empezar a levantar y a desprender. Entonces, lo que tenemos que garantizar dentro del proceso del alistamiento de la superficie es verificar las pendientes, o sea, lo que yo les decía, cuando se funde una placa, el sifón queda hacia mano derecha, pero el desnivel quedó hacia a la mano izquierda. Entonces, es importante, cuando hablábamos dentro del proceso, los 5 pasos, recuerden los 5 pasos del proceso de una correcta impermeabilización, el alineamiento de la clave de la superficie es súper clave para que los mantos puedan tener un buen desempeño. Listo, no sé ¿Listo? si hay alguna otra pregunta. No veo más manitas levantadas. Ahí sí, tengo una última pregunta, qué pena. Claro que sí, cuéntanos. Mira, ¿es necesario calentar el concreto o solamente el manto? No, no, Edgar. Mira, solamente aquí lo único que se sopletea es el manto. Tú no necesitas de calentar la superficie.
No necesitas, ¿por qué? Porque ya he hecho un proceso de imprimación donde el proceso de imprimación me está ayudando a formar un puente de adherencia entre la placa y el impermeabilizante. Entonces yo no necesito calentar la placa. Yo lo que tengo que es generar un calentamiento a mi membrana asfáltica a la distancia que les mencionaba, su llama azul, 30 centímetros, se flamea, desenrollo y empiezo a sentar. No es más, no necesitas calentar placa. Correcto, muy amable. Ok. Disculpa, respecto a lo que comentaba el señor, los mantos de ustedes traen un plástico muy delgado, que cuando uno lo sopletea se trata de ir reventando y para uno no pasarse del punto de De calentamiento. temperatura, la Exacto. temperatura, sí. Sí, porque normalmente pues Ujú. los que se han manejado pues traen una película de plástico y uno va calentando y ya ve cuando se está acabando esa película que ya uno se detiene en ese momento y ya es el punto de seguir avanzando para ir asentando. Ok, Muchas gracias. es correcto. Esa es la clave, el flameo es la clave. Igual el polietileno, la verdad, eso es en cuestión, ni siquiera segundos, eso es inmediato que desaparece. Entonces tampoco es que tengamos que estar ahí pegados hasta que se Pura queme, no, inmediato. práctica y tener una buena vista para no irse uno a pasar viendo el proceso de aplicación. Sí, ahora miren, teniendo en cuenta este espacio, nosotros manejamos una formación que se llama Academia del Instalador. Ustedes pueden ingresar a nuestra página y al ingresar está el link de la Academia del Instalador, pican y nosotros tenemos las 4 formaciones en nuestras líneas, las que mencionaba Natalia, en impermeabilización, en arquitectura, en aire e industria. Ustedes pueden picar y ahí ustedes pueden ver videos, pueden ver, digamos, todo el soporte que se requieren. Aparte de eso, responden unas preguntas de acuerdo a la capacitación y también se certifican. De una vez salen certificados, entonces aprovechen esta academia del instalador, ¿sí? Donde ustedes se pueden formar y obviamente sabemos que estos espacios son muy corticos, pero allí podemos despejar muchas más cosas y podemos ampliar más conocimiento porque en promedio dura 2 horas. Entonces ahí digamos que les dejamos ese tipcito para que se logren capacitar. Ahí en el chat les dejé el link de la Academia del Instalador para que puedan entrar, acceder y registrar. Entonces ahí ustedes eligen, les va a pedir un área de interés y por ejemplo si es el caso de impermeabilización, eligen impermeabilización y se les habilita el curso. Y lo pueden ir realizando a medida que tengan tiempo. Si hoy le pueden destinar 15 minutos, les destinan 15 minutos, pasan otros 10 minutos y los pueden ir haciendo poco a poco desde el celular y desde el computador. Y además en la página también publicamos cuando tenemos talleres prácticos de impermeabilización. ¿Listo? Señores, mil gracias. Quiero agradecerles a Gracias. todos por el espacio, por su participación. Ahí ya quedaron con el link de la academia. Ahí tienen mi correo electrónico. Cualquier duda, inquietud, con mucho gusto